Y nuestro tema de esta mañana es de lamento a la alegría. Ese es el tema que tenemos para esta mañana, relacionado con la experiencia de esta mujer. Y hermanos, tenemos dos personas ahí. Tenemos, primero se introduce la historia de Jairo, que está pasando por una aflicción en relación con su hija, una niña de 12 años. Por el otro lado tenemos la historia de una dama con flujo de sangre que asombrosamente, ¿verdad?, tiene 12 años de estar padeciendo de ese problema, ¿verdad? Una de ellas está entrando a lo mejor de su vida, pero está a punto de morir. Otra, ¿verdad?, es una mujer adulta, pero que por 12 años ha estado sufriendo terriblemente. Que de hecho vamos a ver, hermanos, más adelantito, que el hecho de que ella esté viva a ese punto es realmente un milagro del Señor. Entonces tenemos dos personas en aflicción ahí. Y es que las aflicciones, mis hermanos, no hacen acepción de personas. Ellas visitan de manera indiscriminada a hombres, a mujeres, a jóvenes, a adultos, a ricos, a pobres, a iletrados, a personas intelectuales de toda raza, de todo pueblo, de toda lengua, de toda nación, toda clase de personas. Tarde o temprano, mis hermanos, tarde o temprano, todos pasamos por experiencia, por esta experiencia. Esto de hecho es parte de la vida. Y de hecho el Señor las permite, las usa, ¿verdad?, para trabajar en nuestro carácter, para trabajar en nuestra vida, para formar nuestro carácter. Así que nos aferramos a las promesas del Señor cuando estamos atravesando por situaciones difíciles. El apóstol Pablo nos recuerda en Romanos 8:28 que a los que aman a Dios, dice literalmente, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Así que esto es parte de la vida, es parte del diseño de Dios y de la voluntad del Señor, y tienen un beneficio. David, en el Salmo 30 que leíamos, hermanos, un hermoso salmo, Salmo 30, comparte su experiencia al respecto. Y él nos dice ahí que él ha sido afligido por enemigos, que él ha sido afligido por medio de la enfermedad, que él ha sido afligido estando al borde de la muerte. De hecho, allá en el Salmo 103, David dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Dice: él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, del sepulcro tu vida. Él es el que te corona de favores y misericordias. Ha estado al borde de la muerte David. Sin embargo, concluye ese salmo, los versos 11 y 12, hermanos. David, después de narrar, ¿verdad?, todas estas experiencias difíciles que ha tenido que atravesar, entonces concluye ese salmo diciendo, alabando al Señor, gozoso, alabando al Señor. Dice: Señor, te alabo, ¿verdad?, porque has cambiado mi lamento en baile. Desataste mi cilicio, que era un traje áspero que se ponían las personas cuando estaban en una tremenda aflicción. Desataste mi cilicio y me has ceñido de alegría. Por tanto, a ti cantaré gloria mía y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Así termina. Dios ha obrado en su vida también. Ahora, en este texto que tenemos con nosotros, hermanos, versos 40 al 42, tenemos a dos personas allí. Por un lado tenemos a un hombre llamado Jairo. Y como dije, la aflicción no hace acepción. Viene tanto para los que están en una posición o los que no están en ninguna posición, ¿verdad? Tanto para los que son reconocidos como para los que no. Y en este texto, entonces, tenemos a dos personas que están afligidas. Uno es Jairo. Jairo es un hombre reconocido en su comunidad. Es un hombre con una posición social privilegiada. Es un hombre con recursos. Es un hombre que disfruta de liderazgo, ejerce liderazgo sobre otros. Es un hombre, por lo que sabemos, que goza de buena salud, además de que también tiene la bendición de disfrutar una linda familia. Pero está afligido porque
su hija está gravemente enferma y a punto de morir. De tal manera que cuando él va con Jesús hacia su casa, vienen unos amigos y le dicen que no moleste más al Señor porque su hija acaba de morir. Él la dejó agonizando, pero ahora le vienen a decir que ya su hija acaba de morir. Pero como eso es un asunto del pastor David, entonces yo me quedo hasta ahí. Pero es, en otras palabras, Jairo es un judío con privilegios. Un gobernante le describe otras versiones. En el lado contrario, hermanos, en el otro extremo, tenemos a una dama. Tenemos a una dama. Y lo primero que quiero decir en relación con ello es que es una dama desconocida. Es una mujer desconocida. Es desconocida por parte de los escritores sagrados. Mateo, Marcos y Lucas, que son los que mencionan. Usted puede encontrar los textos paralelos ahí en Mateo 9, 18 al 26 y Marcos 5 del 21 al 43. Allá están los pasajes paralelos a este. Entonces, pero es una mujer desconocida. Ninguno de ellos nos da información sobre esta mujer, contrario a Jairo, que se dice que es un principal de la sinagoga, que se dan varios datos de él. De esta dama no encontramos nada. Ninguno de los evangelios. Nadie nos dice algo. En relación con otras personas, muchas otras personas que encontramos en la historia bíblica, se nos menciona su lugar de origen, se nos menciona su nombre, como el caso de Jairo, se nos habla de su familia, la tribu a la que pertenece, y encontramos muchos otros datos, pero de ella no encontramos nada. Incluso, ¿verdad? Aquellos que están allí apretujando al Señor, apretando al Señor, oprimiendo al Señor, al parecer no tienen idea de esta mujer. Al parecer es como un número más, es alguien más en la multitud. Porque de ser así, si hubiesen sabido, si hubiesen tenido conocimiento de ella, otra historia nos estaría contando Lucas aquí. Pero al parecer no tienen idea de ella. Así que no sabemos más que lo que ella misma revela al Señor cuando el Señor se detiene y dice: alguien me ha tocado porque poder ha salido de mí. Y entonces la mujer viene de incógnito al Señor y de esa misma manera decide retirarse. Las razones por las cuales hace eso las vamos a ver en un momento. El caso es que ella pensó que había pasado desapercibida, que nadie se había dado cuenta de lo que ella había hecho. Pero hermanos, todos los demás pueden darse cuenta pueden ignorar lo que nosotros hacemos. ¿Sí? Los pastores pueden ignorar, ¿verdad? Muchas veces ignoramos lo que las ovejas hacen afuera de acá, ¿verdad? O incluso adentro de acá. En cualquier ámbito, en cualquier círculo, los demás pueden ignorar de lo que nosotros hacemos. Sin embargo, hermanos, para el Señor no hay nada oculto. No hay nada en nuestra vida que esté oculto para Él. Por favor, escriba San Juan capítulo 2, versos 24 y 25. San Juan capítulo 2, versos 24 y 25. Ahí el Señor dice que estaba en Jerusalén en la fiesta de la Pascua y que muchos creyeron en Él, dice el verso 23. Muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Verso 24 dice: pero Jesús mismo no se fiaba de estas personas porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, porque él sabía lo que hay en el hombre. Es decir, hermanos, Él nos conoce hasta lo profundo. Él conoce sus pensamientos, mis pensamientos. Nosotros no, pero el Señor sí. Ahí mismo en el capítulo 1 de Juan, tenemos el encuentro de Natanael con el Señor Jesús. Felipe y Andrés se habían encontrado con el Señor, con el Mesías. Y entonces Felipe es muy amigo de Natanael y se acuerda de Natanael y entonces viene a llamar a Natanael.
Y entonces le dice con toda emoción: Natanael, amigo, hemos encontrado al Mesías, hemos hallado al Mesías. Y le dice Natanael, que era un hombre, a parecer era un hombre intelectual, un hombre de mucha meditación, estaba allí, ¿verdad? Acostumbraba a irse a los árboles, así al bosque a meditar. Y entonces lo encuentra Felipe y le dice: hermano, hemos hallado al Mesías. Y entonces, ¿de veras? Dice Natanael. Ah, sí. ¿Y quién es? Es Jesús de Nazaret, le dice Felipe. Y entonces le dice Natanael: de Nazaret. Ahí lo puede ver en el capítulo 1, verso 47 o 46. De Nazaret puede salir algo bueno, dijo Natanael, ¿verdad? Así. De Nazaret puede salir algo bueno. Y entonces, bueno, le dice Felipe: vení, para que lo conozcas. Y lo trae. Y cuando, en el verso 47, cuando Natanael viene cerca del Señor y dice el Señor: he aquí un israelita, ¿verdad? He aquí, ¿verdad? Este es un israelita, dice el Señor, ¿verdad? En quien no hay engaño. Y entonces Natanael queda así un poco desubicado y dice: Señor, ¿de dónde me conoces? ¿De dónde me conoces? Y entonces le dice el Señor: antes que Felipe te llamara, yo ya te había visto debajo de la higuera. Y bueno, y Natanael cayó rendido ahí al Señor. Dice: Señor mío, Señor mío. Mis hermanos, el Señor nos conoce. El Señor sabe quién somos. Él sabe exactamente quién es usted. Escribe el Salmo 139. Ahí puede ver esa maravillosa verdad. No podemos apartarnos del Señor, alejarnos del Señor, huir del Señor. Él sabe todo. Detrás y delante nos rodea. Salmo 139. Ahí está. Puede leer los primeros versos. Entonces, hermanos, el Señor, aunque esta mujer era desconocida, para otros no, para el Señor. Ahora, veo también aquí, hermanos, en este texto una ilustración de lo que es el alcance de la gracia. Para el Señor, nuestro Señor Jesús, el Señor de la gracia, esta mujer no es desconocida. También, hermanos, otro aspecto importante es que para nuestro Señor no es relevante si usted es popular o no, si usted tiene recursos o no, si usted tiene una alta posición o no, si usted es un intelectual o un analfabeta. Para el Señor no es relevante eso. Para nuestro Señor, usted y yo valemos por lo que somos. Valemos por lo que somos. Nosotros validamos a las personas por lo que tienen. De hecho, hay un refrán que dice: tanto tienes, tanto vales. Nada tienes, nada vales. Escuchamos eso y muchas personas, ¿verdad?, han llegado a creerse eso. Pero eso es humanamente, pero el Señor no mira las cosas así, hermanos. En el principio el Señor nos creó a su imagen y a su semejanza, y eso es lo que nos da el valor a cada uno de nosotros. Para Él es lo que nos hace que seamos valiosos. Salmo 27, verso 10. En el Salmo 27, verso 10, en alusión a esta dama que era desconocida por todos, dice la palabra: aunque mi padre y mi madre me abandonen, aunque mi padre y mi madre me abandonen o me dejaren, tú, Señor, te harás cargo de mí. No importa que nadie nos conozca, no importa que nadie nos conozca, el Señor nos conoce. No importa que para nadie más seamos importantes, para el Señor somos sumamente importantes. Así que, mis hermanos, una mujer desconocida, aparentemente, ¿verdad?, desconocida para muchos, pero no desconocida para el Señor. El hecho que estuviera viva a ese punto de su vida es porque era muy conocida y apreciada y valorada por el Señor. El Señor tenía planes especiales para esta mujer, aunque
cuando Lucas termina de contarnos la experiencia de ella con el Señor, no volvemos a saber nada. Pero hermanos, sabemos que el Señor tiene planes de bien, planes de bendición para aquellos a quienes Él ha elegido. Entonces, tenemos aquí una mujer desconocida, pero lo segundo, hermanos, lo segundo que quiero que veamos ahí, de acuerdo al texto, estamos en el verso 43, dice, pero una mujer, solo así dice Lucas, que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Lo segundo, hermanos, lo segundo que podemos ver acá es que esta era una mujer afligida, no solo una mujer desconocida para los que estaban a su alrededor, pero una mujer afligida. Afligida, hermanos, en primer lugar por una enfermedad degenerativa, una enfermedad crónica, una enfermedad, todas las enfermedades son terribles, hermanos, pero esta enfermedad es una enfermedad particularmente infame. Esta era una enfermedad que la excluía de la adoración. Es decir, hermanos, que una mujer padeciese de este problema equivalía a como si esta mujer fuera una leprosa, una persona leprosa en ese tiempo, en ese contexto histórico, ¿verdad? Allí en el libro de Levítico, en el capítulo 15, usted puede leer los versos 19 al 33, ahí usted puede leer lo que establecía la ley en relación con este problema de salud. Entonces, era como una mujer con este problema, es como si fuese leprosa. A los leprosos se les establecía que cuando se descubría que tenían lepra, debían ir por la calle y decirle a los demás, soy leproso, soy leproso. En el caso de esta mujer, era opuesto. Ella no podía ir diciendo, ¿verdad? Es un asunto muy privado. Pero no podía acercarse a nadie. En el caso del leproso, él decía, soy leproso, y todo el mundo se alejaba de él. Era sacado de la comunidad. Era enviado a vivir en lugares solitarios. Era una persona que vivía en soledad. Esta mujer ciertamente no era sacada, excluida, enviada allá a vivir en cuevas o en lugares fuera de la comunidad, pero era una mujer, una persona que vivía en tremenda soledad. Era una gran soledad, no podía ir al templo a adorar, era inmunda, era una enfermedad que la excluía de adorar al Señor, de estar en el templo, de compartir con otros. Era una enfermedad que la separaba de los demás. No podía tocar a nadie más esta mujer, no podía tocar nada, porque quedaba inmundo. Aquel a quien ella tocaba, la otra persona quedaba inmunda, quedaba impura. Entonces ella no podía acercarse. Era una enfermedad esta que cada día la estaba consumiendo. Cada día la estaba consumiendo. Sin embargo, el Señor estaba atrás de esa situación. Entonces, hermanos, pensemos en un momento en esta mujer, en esa condición. Si era una mujer soltera que contraía ese problema, que resultaba con ese problema, porque pues es un problema de ¿verdad? De la matriz, ¿verdad? Del útero, de la matriz. Entonces, si era soltera y se resultaba con ese problema, difícilmente se iba a casar. ¿Por qué? Porque si tenía pretendientes, ¿verdad? Y venían, ella debía ser honesta con su pretendiente. Ella debía ser honesta y decir, tengo este problema. Entonces, inmediatamente el joven pretendiente se tenía que alejar de ella, porque si no quedaba inmundo, quedaba contaminado. Ahora, si era una mujer casada que luego resultaba con ese problema, mis hermanos, esta era una mujer que imagínense, no podía experimentar
el toque tierno, el cariño de su esposo. No podía compartir con su esposo, no podía relacionarse con él. Imagínese de sus hijos, si tenía hijos. No podía, de igual manera no podía estar con ellos. Era una situación terrible esto. No podría abrazar a sus hijos, expresarles su cariño como lo hacen las madres. ¿Verdad? Que eso es algo innato, es algo natural en ellas. Y esto, hermanos, esto lo había estado experimentando esta mujer por 12 años. 12 años, hermanos. 12 años con ese dolor, con ese sufrimiento. No solo el dolor de la enfermedad, sino el dolor emocional. De no poder disfrutar de sus relaciones con las personas que estaban a su alrededor. Entonces, estaba afligida por una enfermedad crónica, pero también era una mujer afligida porque estaba en la ruina económica, en bancarrota, hermanos. Dice la palabra allí, dice que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en todo cuanto tenía, en médicos todo cuanto tenía, había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. El Evangelio de Marcos en el capítulo 5 también, solo que Lucas es médico, ¿verdad? Y Marcos no. Entonces Marcos es un poquito más áspero cuando escribe este relato. Allí en el capítulo 5, verso 25 en adelante, dice: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Marcos agregó esos dos datos ahí. Lucas es un poco más, ¿verdad? Un poco más cuidadoso, y siendo médico simplemente dice que esta mujer había gastado todo cuanto tenía, pero que no había podido ser ayudada por ninguno. Entonces estaba en bancarrota, había gastado todos sus recursos procurando encontrar sanidad a su problema. Esta mujer había llegado al punto de la mendicidad, posiblemente. Esta mujer lo había intentado todo, había ido aquí, había ido allá. Lucas habla de médicos en plural. Había gastado en médicos, es decir, había ido aquí, había ido allá. Sin duda, ¿verdad? Consultaba a alguien. Si alguien tuviera un problema como este, conoces a alguien, ¿verdad? Que puede mirar, tal doctor posiblemente te ayude. Yo escuché que tal doctor, pues... Pero por supuesto, hermanos, en ese tiempo la medicina estaba, ¿verdad? Ni siquiera en pañales se puede decir, ¿verdad? Estaba era precaria. Así que esta mujer intentó de todo, buscó de todo, fue a todos lados, pero sin ningún resultado. Y hermanos, eso es precisamente lo que ocurre también con nosotros en relación con nuestro pecado. Es lo mismo que sucede con nosotros, hermanos, con el ser humano. El ser humano a veces quiere arreglar ese problema, anda buscando de aquí para allá, a través de ritos, a través de penitencias, a través de votos, a través de tantas cosas. Anda buscando la manera de solucionar su problema de pecado. De allí nació, hermanos, la religión. La religión, mis hermanos, es nada más que el intento del ser humano, del hombre, de solucionar su problema de pecado, su separación con Dios, pero en mis propios términos, no en los términos establecidos por el Señor. Entonces, de ahí que usted ve cuánta religión, que hay que hacer esto, que de esta manera podemos llegar al Señor, que todos los caminos llevan a Dios, así como todos los caminos llevan a Roma, todos los caminos llevan a Dios. Y tantas cosas, que hay que hacer esto. Usted ve personas, ahorita precisamente en unas semanas, usted va a poder mirar por los medios personas azotándose la espalda, personas poniéndose literal coronas con espinas,
Personas que se dejan, ¿verdad?, lacerar, amarrar, otros hasta se permiten clavar, pensando que de esa manera van a agradar a Dios, van a hacer méritos delante de Dios. Pero hermanos, ninguno de nosotros por medio de obras, votos, ritos, penitencias y nada más, podemos hacer algo con nuestro problema de pecado. Ningún médico de este mundo nos puede ayudar con ese problema. Está establecido, dice el apóstol Pablo, hay un solo mediador, dice el apóstol Pablo escribiendo a Timoteo, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. 1 Timoteo 2:5, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Pedro dijo allá en Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El ser humano se afana buscando. ¿Sabe qué dice la palabra relacionado con nuestras obras? El profeta Isaías hablando de las buenas obras que usted y yo hacemos y valoramos cuando estamos sin Cristo en nuestro corazón, cuando estamos separados de Dios. El profeta dice que todas esas buenas obras son como trapos de inmundicia. Son trapos de inmundicia. Una alusión a las ropas con las que los leprosos se cubrían, ¿verdad? Con las que los leprosos se cubrían sus llagas, ¿verdad? Supurantes, malolientes. Otros sugieren que eran las ropas con las que las mujeres, ¿verdad?, usaban al momento de su menstruación. Así. Entonces, dice, esos son las obras, nuestras buenas obras delante del Señor. Eso es religión. Esta mujer, hermanos, nos está confrontando con esa verdad. Nos confronta con esa verdad. No hay nada que podamos hacer nosotros. Esta mujer anduvo de arriba para abajo, de aquí para allá. Le recomendaron este médico, aquel médico, el otro médico. Nada. Y le dijeron, yo te voy a curar, pero tienes tanto. Gastó todo su dinero. De igual manera nosotros terminamos, mis hermanos, en bancarrota espiritual, a menos que vengamos al Señor. Ninguno de ellos había podido ayudarles. El Salmo capítulo 20, si quiere escribir ahí Salmo 20, verso 7, dice lo siguiente: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. El capítulo 33 mismo de Salmos dice, del verso 17, vano para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. Isaías capítulo 31 dice, ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos, y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes, y no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. Lo que está diciendo la palabra allí es que es lo que hacemos nosotros. En lugar de acudir al Señor, entonces ponemos nuestra esperanza en las cosas de este mundo. Buscamos solución a nuestro problema en las cosas de este mundo. Hermanos, y cuando ponemos nuestra mirada en las cosas de este mundo, vamos a terminar defraudados. Jeremías capítulo 17, el verso 7 nos dice, bendito el varón que confía en Jehová. Jeremías 17:7, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. El Salmo 34, uno de mis favoritos, hermanos. Salmo 34 me encanta. Dice este salmo, bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca, ¿verdad? Y luego a partir del verso 4 dice, ¿por qué alaba el salmista? ¿Por qué alaba al Señor? Dice, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados, sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y el Señor le escuchó y lo libró de todas sus angustias. Gustad y ved, dice el verso 8, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en Él. Verso 9,
temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Y el verso 10 dice, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Y esta mujer se dio cuenta de ello, hermanos. Esta mujer anduvo de aquí para allá, anduvo buscando solución a su problema en este mundo, en recursos de esta vida, y nadie pudo ayudarle. Fue defraudada por todos. Lo único que hicieron fue quitarle sus recursos, dejarla en lipidia, dejarla en bancarrota, dejarla en estado de mendicidad. Una mujer afligida. Pero lo tercero, hermanos, que quiero que veamos, está bien triste ese cuadro, pero démosle un giro, un pequeño giro entonces a esto, ¿verdad? Una mujer atrevida. Y yo sé que aquí hay un montón de mujeres atrevidas. Ahorita con el Congreso de Hombres, ¿verdad? Me llamaron, pastor, mire que quiero inscribir a mi esposo. Yo no entiendo por qué los esposos no se inscribían para el Congreso, ¿sí? Pero hermanas me escribían, pastor, ¿qué hago para inscribir a mi esposo? Ah, bueno, tiene que, mira, aquí está el número, aquí le mando el número y mándele la copia a José Soto, ¿verdad? Eso es lo que tiene que hacer. Gracias, pastor, ahorita lo escribo. Pastor, mire que mi esposo está ahí, ¿verdad? No se enojen conmigo, esposos, ¿verdad? Sí. Una mujer atrevida. Cuando uso ese término, hermanos, ¿verdad? Me refiero a una mujer audaz, una mujer valiente, y por eso dije que aquí hay un montón de mujeres atrevidas en esta iglesia. Mujeres audaces, mujeres valientes, mujeres decididas, mujeres determinadas. Y esta mujer, mis hermanos, que tenemos acá, con su grave problema, después de haber probado de todo, escuchó hablar de Jesús. Escuchó hablar de Jesús, de alguna manera escuchó hablar de Jesús. Y entonces, ese día Jesús está por ahí cerca. Y ella decide ir a Jesús. Se da cuenta que nadie más puede ayudarla en su problema. Nadie más puede librarla de su problema. Y entonces se atreve, se decide, agarra valor y viene a Jesús. El problema, hermanos, es que hay una multitud que literalmente está asfixiando al Señor, oprime al Señor, apretuja al Señor. Entonces, ¿cómo llegar? ¿Cómo llegar hasta Él? Ahora, ella no tiene planes de presentarse delante del Señor. No tiene planes de ir donde Él y hablar y decir, Señor, mira, tengo no es el plan de ella. ¿Por qué? Porque ella conoce su problema, su situación. Ella sabe que no puede. Tampoco puede venir como Jairo. Señor, mi hija está gravemente enferma. Por favor, ven a mi casa. Se postró delante del Señor. Ella no puede. Señor, mira que estoy con este problema hace 12 años. Vengo a que me... O sea, no puede. Es un asunto muy privado. Y no puede tampoco, si el Señor da la espalda o algo, no puede abalanzársele porque si lo toca, entonces lo contamina en su mente. Entonces idea un plan. Dice yo sé que si voy al Señor y toco el borde de sus vestiduras, yo sé que voy a ser sana. Y ese es todo su plan. Pero ahora, ¿qué va a hacer? Porque está esa multitud ahí. Entonces ella, sin pensarlo, hermanos, se abre paso entre la multitud. No me pregunte cómo, porque yo estudiando no sé cómo, ¿verdad? Pero ella encontró una manera de llegar al Señor. No pensó siquiera en las consecuencias de ser descubierta. Hubiese sido terrible si alguien la descubre. Ella no pensó en esas consecuencias. El caso, hermanos, es que Jesús está allí. Entonces es la oportunidad. No hay vuelta atrás. No hay lugar para la vacilación. No hay lugar para el temor. Es ahora o nunca. Aquí voy. Mateo y Marcos nos dicen que ella se decía en su corazón a sí misma: si tan solo toco el borde del manto del Señor, entonces yo voy a ser salva. Y vino con esa determinación, con esa valentía, con esa audacia, vino entre la multitud y tocó
tocó el borde del manto del Señor. Ahora, ella no tocó esto en sí. En realidad lo que ella tocó eran unos, gracias Juan, unos flequillos. Me dice Juan, ¿verdad? Yo decía unas como trencitas que de acuerdo a la ley Moisés había ordenado que los judíos pusiesen en su manto, ¿verdad? En las 4 esquinas de sus mantos, Moisés había mandado que para recordar los mandamientos del Señor, cada judío fabricara, ¿verdad? Él mismo, por sí mismo, fabricara unas especies de trencitas y las atara a las 4 esquinas de su manto. Eran color azul, ¿verdad? Evocando el cielo. Entonces, esas 4 trencitas, ¿verdad? No sé, borlas le llaman otros, flequillos, me decía Juan, ¿verdad? Entonces, estaban ahí. Entonces, esta mujer ni siquiera tocó el mar, o sea, solo tocó ese flequillo. Eso fue todo. Ella no quería ni siquiera tocar al Señor de alguna manera. Entonces ella toca ese flequillo, va por atrás y toca ese flequillo, esa borla, esa tirita que está saliendo ahí del manto del Señor, que todo judío lo lleva. Ahora, hermanos, ¿qué pasó entonces? En el instante, dice la palabra, verso 44, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante, no el día siguiente, hermanos, no 3 días después, no una semana después, no, en el instante, en el momento, en el acto, se detuvo el flujo de su sangre y ella quedó sana. Ella quedó sana, totalmente sana. Eso era historia del pasado. Lo mismo que ocurre, hermanos, cuando usted y yo venimos con fe. Esta mujer vino con una inmensa fe, una gran fe delante del Señor. Si solo toco, no tengo que tocarlo a Él. Él no tiene que mirarme. Él estaba de espaldas. Yo solo tengo que tocar algo ahí de Él y yo sé que voy a ser sano. Mis hermanos, así ocurre con nuestro pecado cuando venimos en fe al Señor. En el instante el Señor perdona nuestros pecados. Somos lavados de nuestros pecados. Somos perdonados de nuestros pecados. Somos reconciliados con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta mujer no tuvo que esperar una semana, como dicen los falsos profetas y apóstoles de hoy en día. No, es que hay que observar, ¿verdad? Es que poco a poco ahí. Farsantes. El poder del Señor es en el momento, en el acto. En el instante, al instante, 12 años de sufrimiento desaparecieron y dieron paso a la dicha, a la felicidad. Imagínense esa mujer, hermano, 12 años sufriendo y de pronto siente en su cuerpo que algo sucedió. Ahora puede, sale por ahí, apártense, quítense, ¿verdad? Tocando a todo mundo. Sale emocionada, sale feliz. Sale, a ver si sale saltando, hermanos. Cuando usted en el trabajo le dice, lo llama el jefe y le dice, y usted dice, Señor, ¿qué ha hecho? Me irá a despedir. Y dice, mira, eres un excelente empleado. Gracias, jefe. Por eso te voy a aumentar 5,000 lempiras. ¿Qué hace usted ahí? ¿Qué hace? O cuando va a la embajada. Cuidadito, le digo a mis hijas cuando fuimos a la embajada, cuidadito, si dice no, tranquila, muchas gracias Señor, nos vamos. Y si dice sí, cuidadito, hacen algún gesto. Cuando salgamos de la embajada, allá griten y hagan lo que quieran, ¿verdad? Así. Y cuando fuimos la primera vez, no la dieron, ¿verdad? Gracias Señor. Salieron de la embajada, de llorar. Llore, hija, está bien, ¿verdad? La próxima vez. Cuando regresamos, está bien, dijo. Joen, Cecia, su visa ha sido aprobada. Gracias Señor. Salieron allá, ¿verdad? Y casi me dan sordo gritando de la emoción. Imagínense a esta mujer, ¿verdad? Esas son cosas. Ahora imagínense a esta mujer, 12 años ha estado con ese problema de salud, sin poder relacionarse, sin poder acercarse, si tenía hijos a sus hijos, a su esposo, a sus vecinas. ¿Cómo iría esa mujer por la calle? Iba feliz. Mis hermanos, es la obra del Señor. En
2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. En Marcos capítulo 10, si quiere escribir ese texto, es otro texto que me encanta a mí. Marcos capítulo 10, los versos 46 al 52. Allá tenemos una historia muy parecida. Es la historia de Bartimeo. Era un hombre ciego. Años y años había nacido ciego. Y estaba allí a la orilla del camino en Jericó mendigando, pidiendo. Por años había estado Bartimeo mendigando. Un día escucha un murmullo allí, la gente hablando emocionada, y entonces Bartimeo escucha eso. ¿Y qué pasa? ¿Qué es Jesús? Jesús de Nazaret, el rabí, es el Mesías. Él va pasando por ahí. Y entonces, ¿qué hace Bartimeo? ¿Qué hace Bartimeo, hermanos? Bartimeo no dice: el Mesías, el Jesús, he escuchado hablar mucho de él, he escuchado bastante de él, que tiene poder, que él resucita a los muertos, que él devuelve la vista a los ciegos, hace oír a los sordos, hace andar. ¿Pero qué hago? ¿Pero qué tal digo yo? No digo, ¿qué hago? ¿Usted ha leído esa historia, hermano? Apenas escuchó: es Jesús que va a pasar. Jesús, Jesús, hijo de David, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y entonces vinieron sus amigos y le dijeron: deje de gritar, hombre, qué gran escándalo que tenés vos. Ni se va a fijar el Señor en vos. Y entonces ¿qué hizo Bartimeo? No tiene razón, dijo. No está bien, perdón, disculpen, va. ¿Qué dijo Bartimeo? Jesús, Jesús, hijo de David, aquí estoy. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y siguió gritando. Y Jesús dijo: ¿qué pasó? Tráiganlo, ¿verdad? Tráiganlo. Y entonces, me da risa esto, hermano, porque aquellos mismos que posiblemente le decían que se callara, fueron y le dijeron: mira, ten confianza, levántate, te llama el Señor. Y cuando viene delante de Jesús, le dice Jesús: ¿qué quieres que haga contigo? ¿Qué puedo hacer por ti? Y le dice Bartimeo: Señor, quiero que me devuelvas la vista, quiero recobrar la vista. Y el Señor le dice: bueno, está bien, recupérala conforme a tu fe. ¿Y cuándo recuperó la vista Bartimeo? En el acto, hermanos, en el instante. Era la oportunidad de Bartimeo. ¿Usted cree que Bartimeo iba a desaprovechar esa oportunidad, sabiendo quién iba por allí, sabiendo que después de tantos años de no ver, de estar ciego, de andar ahí dependiendo de los demás para ir para aquí, para allá? Y me encanta, hermanos, porque las posesiones más valiosas de Bartimeo, bueno, era una capa. Una capa era, esa capa era su sombría, era su cobija, era su chaqueta, era su cama, esa capa era todo. Pero cuando le dicen: Bartimeo, te llama el maestro, ten confianza, levántate, te llama. Dice que lo primero que tiró es su capa, la lanzó por allá: apartate, capa, no quiero que me estorbe, yo quiero estar con el Señor. Hermanos, esa es la actitud que usted y yo debemos tener. Usted es un pecador, perdido, condenado, sin esperanza, camino al infierno. No hay nada que alguien aquí pueda hacer por usted. En este mundo nadie puede hacer nada por usted. Usted está perdido. Entiéndalo. Pero Jesús está acá. Jesús vino a este mundo. Jesús vino a derramar su sangre. Jesús pagó el precio por sus pecados en el Calvario. Corra, Jesús. Venga, Jesús. ¿Cuántas veces quiere que le digamos que tiene que venir a Jesús? No cierre su corazón al Señor. Nadie le va a quitar su ceguera espiritual. Nadie le va a quitar su parálisis espiritual. Nadie le va a quitar ese flujo de sangre. Nadie le va a hacer un milagro, sino solo Jesús. Esta mujer lo sabía. Bartimeo lo sabía. Y no desaprovecharon la oportunidad. No se vaya sin Cristo usted. No se vaya sin Cristo. Ríndale su vida a Cristo. Por último, hermanos, no solamente una mujer desconocida, no solamente una mujer afligida, no solamente una mujer atrevida, pero una mujer bendecida. Una mujer bendecida.
Verso 45 en adelante, entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime. Y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante, en 3 veces aparece eso ahí, había sido sanada. Y él, nuestro Señor Jesús, le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Una mujer bendecida, hermanos. Veamos primero la reacción del Señor. ¿Por qué el Señor reaccionó de esta manera? ¿No sabía el Señor que esa mujer lo había tocado? Él sabía quién era cada uno de los que estaban ahí, esa multitud, Él los conocía a cada uno. Ya lo vimos. Entonces, ¿por qué el Señor dice, alguien me ha tocado? Alguien me ha tocado. Bueno, Él no quería que ese milagro quedara oculto. Él no quería, Él quería que ese milagro saliese a luz, se revelase, que todo el mundo se diera cuenta de lo que había ocurrido en la vida de esa mujer. Él quería enseñarnos, hermanos, entre otras cosas, que no todos los que le tocan, no todos aquellos que se acercan a Él lo hacen con fe y por ello no experimentan su poder. Yo deseo que ninguno de los que estamos acá sea de ese tipo de personas, que estamos aquí cerquita del Señor, pero no tenemos fe en Él. Segundo, Él quería enseñar, especialmente a la mujer, que no es un objeto lo que hace posible el milagro. No es el aceite traído de allá de Israel. No es el agua del Jordán que traen algunos y que están vendiendo ahí, ¿verdad? No son los paños que traen de allá ungidos de Israel los que hacen el milagro. Eso no funciona. Eso no funciona. Quien hace los milagros, mis hermanos, quien hace los milagros es la persona de Jesús. Él quería que la gente supiera eso. Por favor, ve ahí en Hechos capítulo 4, versos 9 y 10. Aquel paralítico que se sentaba a la entrada del templo de la Hermosa recibió un milagro. Pedro y Juan subían al templo y entonces él les dijo, denme algo. Y Pedro y Juan dijeron, no tenemos nada, no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Y en el instante, no al rato, no más tarde, no después, en el instante, sus tobillos y sus piernas fueron afirmadas, el hombre se levantó, entró saltando al templo. ¿Cuánto había deseado eso? Entró alabando al Señor. Entonces dice Pedro, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, Hechos 4, 9 y 10, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, es en el nombre de Jesucristo, la persona de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Es Jesús el que obra la sanidad. También el Señor quiere enseñarnos que Él no necesita estar presente y ni siquiera viendo a la persona para liberarlo de su problema. Quiere demostrar también que la inmundicia que hay en nuestra vida no tiene influencia sobre Él. Muchas personas dicen, no soy digno, soy muy malo, he hecho cosas muy terribles. No se preocupe, el Señor perdona a los peores de los pecadores. Venga a Él y Él le va a perdonar. Veamos la reacción y el testimonio de la mujer. Dice que después que el Señor la llama, vino temblando, porque pensó que había contaminado al Señor, porque pensó que iba a ser disciplinada por el Señor, que iba a recibir una gran reprimenda del Señor, pero no fue así. Vino temblando, se postró ante Jesús, y este es un acto hermoso, mis hermanos. Es un acto de adoración que solamente a Dios se le ofrece, y esto revela la deidad, la divinidad de nuestro Señor. También esta mujer, después de recibir ese milagro, declaró delante de todo el pueblo lo que había ocurrido en ella. Esta debe ser nuestra actitud, hermanos. Si usted realmente ha sido salvado, redimido, liberado por el Señor, ¿qué más puede hacer? Hay que decirlo a todo el pueblo, delante de todo el pueblo, que ellos sepan lo que el Señor ha hecho en nuestra vida.
Y lo tercero que vemos aquí es la bendición del Señor, la tierna bendición del Señor, verso 40 y 48. El Señor le dice hija, en primer lugar. Y esto, mis hermanos, es una designación que le asegura a esta mujer que ya no es desconocida. Comenzamos diciendo que era una desconocida, ya no es desconocida. No es desconocida para el Señor y seguramente para aquellos que le rodeaban. Además, el Señor con esto le está asegurando que ahora es parte de la familia de Dios, de la familia de la fe. Por favor, escriba Efesios 2:19. Efesios 2:19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y luego le dice el Señor, tu fe te ha salvado. No solo la fe de esta mujer trajo sanidad física, pero trajo la salvación de su alma. Y lo último que le dice el Señor es, ve en paz. Y realmente esta mujer había encontrado la paz. Halló la paz consigo misma, no tenía paz, pero ahora tiene paz gracias a Jesucristo. Ahora tiene paz con los que le rodean también. Antes no la tenía, no podía acercarse a ellos, ahora sí. Pero sobre todo ahora tiene paz con Dios. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que mis hermanos, hermoso este relato. Lucas, mis hermanos, termina este párrafo sin darnos más información de esta mujer. ¿Qué pasó con ella, hermanos? ¿Qué sucedió con esta mujer? Tal pareciera que Lucas lo deja a imaginación de nosotros, ¿verdad? Quizá porque sus lectores, los receptores de su escrito ya la conocían o algo así. O quizá por obra del Espíritu Santo, esto queda a imaginación de nosotros. Entonces, hermanos, ¿qué pasaría con usted o yo si hemos sido afligidos por un problema durante tantos años y de pronto somos liberados de él? ¿Qué pasaría en su vida? David, allá en el Salmo 30, dice, has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré gloria mía y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Esto, hermanos, es lo que el Señor ha hecho con nosotros en nuestra vida, en lo espiritual. ¿Qué es lo menos que podemos hacer entonces? El salmista dice, yo te alabaré, Señor, para siempre y nunca estaré callado por lo que tú has hecho en mi vida. Yo creo que fue lo que hizo esa mujer y creo que es lo que cada uno de nosotros debemos hacer también en relación con el Señor. Padre nuestro, gracias por este tiempo en tu palabra. Gracias por darnos las energías, Señor, la capacidad para terminar este tiempo. Señor, que el Espíritu Santo siga obrando en nuestra vida por medio de lo que nos has enseñado, Señor, a través de esta mujer. Una mujer desconocida, Señor, una mujer afligida, una mujer valiente, Señor, una mujer que finalmente recibió la bendición de parte de ti. Señor, gracias. Gracias por el testimonio de esta mujer. No sabemos nada más de ella, pero suficiente con lo que tú, Señor, nos dejaste plasmado allí, Señor, en esos 5 versículos. Que sigamos el ejemplo de ella, Señor, en nuestra relación contigo. Ayúdanos, Señor, a buscarte, a aprovechar toda oportunidad, Señor, a no permitir que nada nos obstaculice, Señor, nuestra relación y nuestra comunión contigo. Señor, obra en los corazones que aún no han rendido sus vidas a ti. Señor, quebrante esos corazones, tráeles por la obra del Espíritu Santo a la salvación, a tu salvación, Señor. Rogamos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén.